Amados en el Señor, Apocalipsis 2:20 dice de esta manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta tarde, mis amados en el Señor, vamos a hablar cómo está actuando la apostasía dentro de las iglesias. Cómo las iglesias en general, aunque lo neguemos, están siendo víctimas de la apostasía. En este momento es que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la iglesia tiene que tener ese don de ciencia, don de sabiduría, que hay que pedírselos a Dios para poder entender hacia dónde Satanás está dirigiendo sus artimañas para apartar a la iglesia del camino del Señor. La fe cristiana se ha reducido a muchas prácticas que no son de acuerdo a la voluntad y a la gracia del Señor. Primero veamos quién era Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. El rey Acab gobernó entre el año 850-880 antes de Cristo. Era hija de un rey perverso que se llamaba Itubal. Ella llevó al pueblo de Israel a adorar a Baal, a adorar también a a llevar a la idolatría al dios Acera. Así, de esa manera actuó Jezabel para pervertir al pueblo del amor y de la gracia de Dios. Una mujer perversa, una mujer seductora, una mujer de mal, que si usted lee Primera de Reyes capítulo 16 y empieza a leer hacia adelante, se da cuenta que fue una mujer que se empeñó por dañar la fe de Dios sutilmente en el corazón del pueblo de Israel. Y como su esposo era un rey, ella estaba llevando adelante su proyecto con relativa facilidad. Ahora, cuando Juan ve a la iglesia de Tiatira, le dice: el Señor, el Cordero, pero tengo contra ti unas cuantas cosas, que deja que esa mujer Jezabel lo seduzca a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era él? ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Jezabel murió. Si usted lee Segunda Reyes capítulo 9 del versículo 30 y siguiente, va a encontrar cómo Jezabel murió, pero su espíritu, su daño quedó. Todavía en el Nuevo Testamento, cuando Juan, en la isla de Patmos, entre los años 90 y 100 del principio de la era cristiana, tiene esa visión con el Cordero de Dios, ve y le dice el Cordero: tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Qué es? Primero vimos quién es Jezabel. Ahora vamos a ver el espíritu de Jezabel. Actúa con sedición y la adulación falsa y falsos elogios. Primero te seduce con palabras bonitas, con cosas así. Luego viene la adulación, o sea, sentirse así como importante, como que eres el único que tiene la respuesta de las situaciones. Tiene falsos elogios. Edificar como si fuera real, cuando realmente no es correcto lo que está haciendo. Autoridad y confianza y ganar reconocimiento. Le gusta la autoridad, la confianza y ganar reconocimientos. Ese era el espíritu que estaba en la iglesia de Tiatira, destruyéndolo.
Ahora, ya vimos cómo es el espíritu de Jezabel, quién era Jezabel y cómo es el espíritu de Jezabel. Hoy quiero que veamos cómo este daño se está metiendo dentro de las iglesias. Primero, sentirse grande, sentirse que tú eres capaz de resolver todos los problemas y que tienes la respuesta a todo y que tus palabras son las que verdaderamente tienen valor. La apostasía ya sabemos que es apartarse de la verdad y volverse a, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, a fábulas que le enseñamos a las personas y con el afán de ganar nuestra manera de imponer nuestra manera de pensar, enredamos a las personas para que caigan en esta desgracia. ¿Cómo está entrando esta manera? Primero vamos a hablar la falsedad que existe en el hombre. Y en esto es importante recordarle aquel versículo de la Biblia que Dios dijo: maldito el hombre que confía en otro hombre, sea quien sea. No dice que sea ministro, no dice que sea apóstol, no dice que sea el presbítero, el obispo. Hombre es hombre. Y Dios nos dice, dijo el Señor Jesús, palabras dichas por el Señor Jesús, que el hombre que confía en otro hombre siempre va a ir al fracaso, siempre va a llevar la de perder. Es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Grandes hombres preparando discursos huecos. En la ciencia se usa una palabra algoría, que es la manera de llevar a la persona a lo que quieren escuchar. Hoy en día se practica el proselitismo religioso. ¿Por qué le digo proselitismo religioso? Porque estos líderes siempre dicen: mi iglesia es la buena. La única iglesia que puede salvarse es en la mía. Es aquí el único lugar donde está la salvación. Menosprecian a los demás y aún son tan pervertidos que hablan mal de las demás personas. Primeramente lo que hacen ellos es descubrir qué quieres escuchar. Si quieres escuchar que aquella iglesia está mal, de eso te van a hablar con tal de ganarse tu corazón con adulaciones, te van a endulzar y tú vas a caer en su trampa. Así, de esa manera se está llevando la apostasía en las iglesias. En una conferencia, y esto soy testigo, en una conferencia de caballeros, una vez alguien le hizo una pregunta al expositor, un hombre que muchos lo identifican como un hombre sabio, pero realmente no lo es, porque la respuesta que dio fue una respuesta insensata. Y en la pregunta le hicieron de esta manera, le preguntaron: hermano, entonces, ¿cree usted que antes de pecar en el jardín del Edén hubo sexo? El hombre dijo, citó así: el escritor tal, en el libro tal, en la última palabra dijo que Dios es tan perfecto que tuvo que haber sexo antes del pecado de Adán y Eva. Eso es una adulación. No quieres quedarte atrás. No quieres que piensen que no sabes la respuesta cuando realmente está dando una respuesta insensata. O sea, estás diciendo algo que no debiste decirlo nunca, porque no está en la Biblia. Vuelvo a recordarles lo que les digo: no represento a ninguna religión cuando estoy predicando. Así por el canal de YouTube. No llevo a ninguna religión, presento a Cristo Jesús y la palabra de Dios. Sí tengo mi iglesia donde me congrego, cumplo con todas mis obligaciones, respeto a mi pastor, amo a la iglesia, pero cuando le estoy predicándole la palabra de Dios, sin inclinarme a ningún lado ni al otro lado, porque en realidad hoy tenemos que ver esto. Tampoco quiero que usted crea en lo que yo le digo. Yo solo quiero despertar el amor a la palabra de Dios y a vivir en gracia de Dios y poder seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra manera de que se está metiendo la apostasía en la iglesia: el mercantilismo religioso, le llamo yo. Trae una ofrenda
grande, es el tiempo de siembra y cosecha, y se publica por la radio, eso se mira mucho. En otros lados hacen la maratón. Trae, siembra, siembra y cosecha. Tremendo, hermanos. A cambio de eso te dan un pañito, te dan una agüita, te dan un aceitillo. Se llaman fetichismo. O sea, te venden la idea de que vas a ser bendecido, y también con la misma te dan algo para que tú estés atado. Quitándole, ¿qué es lo que hace la apostasía? Quitarle el valor a lo divino y poner en su lugar otra cosa. El pañito ungido, veo mucha gente que se mueve desde mucha distancia porque fulana me va a curar. La gloria sea para Dios, el único que cura es Cristo Jesús. Otros, échese este puñito de sal, haga esto, lleve este maicillo. Recuerdo, ahorita me viene a la mente una cosa que hace años sucedió en un lugar. Pasó un predicador de estos que se llaman pseudo pentecostés, que pareciera que son pentecostés, pero en realidad lo que andan nada más es engañando. Son más que todo adivinos. Más que todo adivinos son los que son. Igual a Elimas, igual a los magos aquellos que aparecían. Y se mete a una finca a regar sal. Y le dice al dueño de la finca: mire, el otro año esta finca le va a dar a usted, si este año le dio 100 quintales, el otro año le va a dar 200. Nomás terminé el corte de café, cayó la roya. ¿Y dónde están los 200 quintales de café que va a la finca? Y se quemó completa. El otro año no dio, pero ni para tomar una taza de café. Pero si crees en eso, te mantienes amarrado en esa idea de que es cierto, que es real, y esto es pura falsedad, y es la manera de que se está introduciendo la apostasía que se está practicando dentro de las iglesias. Otros entierran Biblias en sus negocios. Otros queman el Salmo 91 y se lo han tomado el tire a las personas porque dicen que según ellos el tire les va a curar la enfermedad, la gastritis o lo que tengas. Eso es apostasía. Ya no le das el valor a Cristo, sino que le está dando. Y esto está caminando en muchas iglesias. Otros, el poquito de agua bendita, que lo otro. Y prácticamente, hermanos, esto está apartando del amor y de la gracia de Dios. Quiero decirle que la gloria de Dios no se la da a nadie. Es de Dios porque Dios así lo predestinó en Cristo Jesús, que Él iba a ser nuestro único y verdadero Salvador. Qué lástima cómo realmente se ha dañado, se ha pervertido la verdadera fe cristiana. Luego, hermanos, los falsos profetas. Y aquí voy a leer de la palabra del Señor. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo su mente cauterizada. Estoy leyendo de 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, si quiere darle seguimiento usted en su hogar. Otro problema: habrán muchos engañadores. Hoy, amados hermanos, la falta de la lectura de la palabra del Señor, la falta del estudio de la Biblia, está llevando a un sinnúmero de personas al fracaso. Y lo peor de esto, hermanos, es que la gente no se da cuenta. Todos ven que estás equivocado, pero tú no lo ves. Lástima. Y oro por estas personas para que Dios les quite la venda de los ojos. Están velados, dice la palabra. De estar velado es estar con los ojos abiertos, pero no ver. No poder ver el daño que te estás haciendo tú solo. Las circunstancias de la vida, las situaciones que se están dando, el evangelio como te lo han presentado, el mundo y sus deseos, la perversidad de todo cuanto se presenta, prácticamente nos está marginando del amor y de la gracia de Dios. Y así las iglesias, hermanos, y así hay grandes predicadores que los vemos con grandes lujos.
El dinero se ha vuelto como la manera de vivir para ellos y pervierten a las personas. Trae tu ofrenda aquí, Dios te va a bendecir. O sea, eso es un mercantilismo religioso. Me platicaba alguien cuando platicaba de una situación que se está dando en una iglesia, que hay una división por pseudo pentecostés que creen tener la razón, pero no se dan cuenta. Y me decía un hermano, mire hermano, yo me siento mal. Yo llevo mis diezmos, llevo mis ofrendas con tanto amor para ver a estos peleando por el dinero. Porque oye, esa es la salvación, te la reducen a que pagues, a que tienes dinero. Y aparece el gran predicador. Hay unos que dicen que tienen que andar en jet porque si se van en un avión, dicen, ahí van los demonios. No, los demonios están antes que ti y tú los llevas adentro si eres de esos predicadores. No engañemos a la gente, hermanos. He visto cuántos adivinos caminan diciendo, y la manera de actuar de estos hombres, digamos que así como Elimas, gracias a Dios, se convirtió al evangelio. Si quiere leerlo, léalo en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Se convirtió y después seguía pervertido también. Pero hubo un momento en que le dijo a los discípulos que oraran para que no se cumpliera ese daño en ellos. Léalo, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, así puede leerlo. Hay tantos Elimas hoy engañando en las iglesias. Tantas personas así perversos, dañando la fe de las personas. Gentes que todo lo que les interesa es el dinero. Recuerdo una vez que unas muchachas que dicen ser profetas llegaron a profetizar a un hogar que fulana vive con fulano, que tu mujer te la está quitando fulano. Dios no está diciendo eso. Dios habla al corazón de la persona para una conversión. Amados en el Señor, cuidémonos de la apostasía. Recuerdo cuando yo le decía a un diácono, esto que está haciendo esta persona, esta hermana, está mal. Más tarde esta persona dividió la iglesia. Y más tarde el diácono pudo abrir los ojos porque era un hombre de oración y me dijo, tenía razón hermano. Tenía razón. Pero ya que aquella mujer había dividido la iglesia. Me reservo los nombres de estos hermanos y para la gloria del Señor siempre les digo, en el amor del Señor, hay que pedir al Señor espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de ciencia para poder ver de dónde vienen las cosas, mis amados en el Señor. Espero que con esta poca reflexión usted pueda abrirse a la lectura de la palabra del Señor. Y no le estoy pidiendo que siga mis enseñanzas, que siga la palabra de Dios, la palabra del Señor. Cuando le enseñen a usted fuera de la palabra del Señor, eso no sirve de nada. Y ustedes predicadores no estén hablando tanto de libros, ni estén hablando tanto de sueños, ni estén hablando tanto de lo que ustedes piensan. Porque a la larga tu pensamiento es bueno, pero no es lo que Dios ha dicho. Hermanos predicadores, yo sé que esto no les va a caer muy bien, pero abran los ojos. Porque al final de la jornada vamos a ser juzgados, me explicaba mi pastor un día en una predicación de 3 formas. Nos vamos a presentar delante de Dios. Uno, como el siervo bueno y fiel delante de Dios. Otro como el que enterró los talentos y no produjo nada. Y otro como que le va a decir al Señor, no sé de dónde eres, no te conozco. Solamente examine su vida y camine en el gozo del Señor. Y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Es lo que más deseo. Gloria, gloria al Señor.